Bien, la Biblia, la palabra de Dios dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Lo ubicaron? San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Primitivamente le había llamado a este mensaje un hombre, Nicodemo, porque voy a estar predicando acerca de un o una en algunos días. Y me llamó poderosamente la atención, no sé si algún día he hablado de Nicodemo, no recuerdo mucho, pero dice, había un hombre. Nicodemo se llamaba. Nicodemo. ¿Qué significa la palabra Nicodemo? La palabra Nicodemo significa conquistador del pueblo. La palabra Nico significa conquistador, como Nicolaitas, que menciona la Biblia, conquistador de los laicos. Pero este se llama Nicodemo, conquistador del pueblo. Este hombre fue un personaje influyente y muy respetado en el Sanedrín, como un fariseo. El Sanedrín era un concilio de los hebreos, principalmente formado por fariseos, y Nicodemo estaba, por lo que vemos en el pasaje, muy bien entrenado y al tanto de todo lo que es la legislación y teología hebrea. No era un hombre común y corriente, de ningún modo. Nicodemo. Y quiero compartir esta mañana, en el mensaje tan solo 3 puntos. Nicodemo, un hombre competente, un hombre cobarde y un hombre convertido. Esos 3 puntos quiero tan solo compartir esta mañana. Un hombre competente. Y tú usé la palabra competente para cuadrarla con las otras siguientes. Porque dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era uno común y corriente, sino un principal entre los judíos. Fariseo. Y al hablar de fariseo, inmediatamente nos damos cuenta que este hombre pertenecía a una de las sectas religiosas más importantes de aquel entonces. Los fariseos se caracterizaban por conocer muy bien la Escritura y eran uno de los más legalistas en toda la Biblia. Al punto que casi cualquier pastor quisiera tener en su iglesia puros fariseos. Así que este hombre era un principal entre los hebreos. Más era miembro del Sanedrín. Un profesor de la ley. Repito, no era un común y corriente. Un hombre. Le menciona la Escritura. Luego, un fariseo. Además, miembro del Sanedrín, del concilio. Este grupo religioso fue muy citado tanto por Juan el Bautista como por el Señor Jesucristo, por la hipocresía que ellos tenían. Vale decir,
La mayoría de ellos tenían mucho conocimiento de la Biblia. Que muchos de ellos podrían decir, cuando se les preguntaba algo, yo sé lo que dice la Biblia. Y sabe que muchas veces nosotros somos un hombre y fariseos. Sabemos mucho de la Biblia. Hay gente que piensa, yo no conozco mucho de la Biblia. Es una mentira. Si tú comienzas a escribir todo lo que sabe la Biblia, te vas a dar cuenta que tú sabes más de la Biblia de lo que tú mismo crees que sabes. Y muchas veces nos comportamos como este individuo, como Nicodemo. Conocedor de la Escritura. Mucho aquí, pero poco lo permitimos que baje a nuestro corazón y que la Escritura, la palabra de Dios pueda llegar hasta nuestras manos, a nuestros pies, a nuestro corazón. Un hombre principal. Era un hombre, un fariseo, un principal, que yo le estoy llamando esta mañana un hombre competente. Competente entre los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué digo competente? Porque el Señor mismo le llama a este hombre un maestro. Observemos en el versículo 10, por favor, en sus Biblias. Estamos en San Juan capítulo 3, versículo 10. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así que Jesús entendió que este Nicodemo es un maestro. Pero hermano, cuando hablamos de maestro aquí en la Biblia, no estamos hablando de un carpintero o de un albañil. No estamos hablando de un maestro chasquilla. Aquí es un maestro de la ley. Un maestro en la Biblia. Un maestro en la teología. ¿Acaso no eres tú un maestro en Israel y no sabes este tema tan sencillo, tan básico, que vamos a estar mencionando un rato más, pero que tenemos que entender? Dicho sea de paso que este hombre, este principal entre los judíos, fue el primer hombre sobre la faz de la tierra que escucha por primera vez que es necesario para poder entrar en el reino de Dios, nacer de nuevo. Este bendito hombre por primera vez es único que escucha aquel lenguaje, nacer de nuevo. ¡Qué privilegio! Nicodemo, un hombre competente. Pero también yo puedo observar, y que el Señor me perdone por lo que le voy a llamar, le llamé el segundo punto, y espero no estar tan mal, un hombre cobarde. No solamente competente, sino cobarde. ¿Por qué? La Biblia dice, había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino de noche. Versículo 2. Observen. Este vino de noche. Observen, versículo 2. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué habrá ido de noche? Situémonos en aquella época. No hay energía eléctrica. Inmediatamente entendemos que las calles son oscuras. Yo cada vez que viajo, yo ando con mi linterna. Y mi linterna anda en mi mochila. Y cada vez que voy a una cama, me acuesto, yo lo pongo abajo de la almohada. Siempre. Siempre. Porque cualquier cosa puede pasar cuando uno está en otro lugar. La linterna siempre anda conmigo. Porque es muy útil en la noche. Cuando no tengo linterna, ubico el lugar que estoy,
¿Cuántos pasos me queda? Ustedes saben qué cosa. La oficina. El baño. ¿Cuántos para allá derecho? Listo. Y ahí me voy a acostar tranquilo. Fue de noche. La pregunta es, ¿por qué habrá ido de noche? Mira el hombre, inteligente. Muy bien. Qué interesante. Tal vez por el temor de perder su reputación y la posición social que tenía en aquel entonces en Israel. Si voy de día y me ven que yo entré a la casa donde está posando Jesús, y yo como maestro, el principal en Israel, voy a hablar con él, no me conviene. Espero que llegara la noche. ¿Por qué? Hay un dicho popular que dice que de noche todos los gatos son, ¿verdad? Una capucha, un gorro y listo. Tal vez para no ser descubierto de que este fariseo, lógicamente enemigo de Cristo, me vean hablar con el Señor. En ese sentido, nada más yo lo llamo un hombre cobarde. Pero es interesante, esta escena, muy interesante, porque el Señor le atendió a pesar de la hora. Tengo algunos pastores amigos y misioneros principalmente, que el día lunes es el día del pastor. Y un día queríamos ubicar a uno y yo hablando con un pastor que trabajaba con él, le dije, oye, quiero hacer una pregunta a tu pastor. Me dice, imposible, pastor. ¿Y por qué? ¿Por qué imposible? No, porque es día lunes. Él cuelga todos sus teléfonos. El teléfono de línea, el de la casa y el celular. Él no atiende a nadie. ¿Y cómo es eso? ¿Hice una emergencia? Ay, pero no, él no atiende. Día lunes, el día del pastor. El Señor bien podría haber dicho, cuando tocó la puerta y abre, uy, Nicodemo. Lo primero que ha dicho el Señor Jesucristo, haber hecho esto, ¿verdad? Como cualquier mortal. No te puedo atender. ¿Por qué, Señor? Primero, eres fariseo. Y tú sabes que los fariseos me han hecho muchos problemas. Desde antes que yo apareciera, ya a Juan el Bautista le hacían problemas. Luego, a mí. Tú lo sabes. Segundo, mira, ya se puso el sol. Hace rato que se puso el sol. No te puedo atender, mi hijo. Lo siento, ven mañana. Pero Cristo no hizo eso. Qué maravilloso que cuando nosotros tenemos un problema podemos decir a Dios en oración, no importa la hora que sea. Porque el Señor no es como tú y yo, Él es espíritu y Él nos va a atenderse a la 1, a las 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana. El teléfono del Señor siempre está libre, siempre está desocupado y no te cobra nada. Siempre te va a responder. Jesús hizo exactamente lo mismo con este hombre. Jesús siempre supo quién era este hombre. Lo vamos a ver, porque la Escritura lo demuestra. El Señor le atiende a pesar de la hora. El Señor le atiende a pesar de las circunstancias. El Señor le atiende a pesar de quién era Él. El Señor le atiende mostrando una vez más que Él no hace acepción de personas. El Señor, dice la Biblia, que conoce el pensamiento de cada hombre. Él sabe. Yo aquí, en esta mañana, hoy, a 10 de abril del 2016, una vez más yo estoy aquí predicando por fe. Creyendo, confiando que usted está prestando atención. Pero muchos de los que están aquí andan en el limbo.
Ni están siguiendo la idea del mensaje. Vienen porque es domingo, porque es cultura, porque es costumbre y bla, 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 bla. Pero observen capítulo 2 de San Juan. Observen capítulo 2 de San Juan, por favor. Y en los versículos 24 y 25. ¿Qué dice? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor todo lo sabe. Así que cuando Nicodemo golpeó, el Señor ya sabía quién estaba al otro lado de la puerta. Él sabía completamente quién era. Interesante. ¿Cuánta gente hay hoy que no es transparente, que anda con engaño? Uy, creyente con engaño. Muchos, recuerdo yo en este momento. Muchos. Ay, yo soy creyente. Yo soy un hijo de Dios. Uno llegó a nuestra iglesia hace muchos años atrás, me dijo, ay, pastor, yo soy creyente, quiero que sepa que soy creyente. Tengo un hermano pastor, un hermano carnal, pastor, y que yo le ayudé a construir la iglesia. ¿Cuánto duró nuestra iglesia? Menos que lo que dura un candy en la boca. ¿Se recuerda de dulces candy? Bueno, caluga, dígale lo que diga. Hasta si quiere puede ponerle un pelayo, un calugón pelayo que es más grande. Entró por la puerta y salió por la ventana. Como muchos. Que muchas veces nos engañan. Yo soy un cristiano. Yo soy una buena persona. Nicodemo, gracias a Dios, no le dijo nada al Señor. Muchos dicen una cosa, pero hacen otra. El Señor nos enseña y nos dijo, venid a mí, todos aquellos que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Yo creo que eso le motivó a Nicodemo a ir a Jesús. Pero fue de noche. Porque la reputación, el testimonio que guardaba ante la sociedad en Israel era para él importante. Pero en el fondo de su corazón, él sabía que tenía una necesidad espiritual y que nadie más que Cristo podía satisfacerla. Y eso lo hizo ir a Cristo. No importa. Aunque yo sea que vaya de noche. Y fue donde Jesús. Y eso es lo maravilloso. Es el punto importante. Ir. Muchos dicen, pero yo casi fui. Yo casi acepté a Cristo. Si nosotros tuviéramos el privilegio de destapar el fondo, la olla, la gran olla del infierno y levantar la tapa, miles de personas que asistieron a una iglesia van a gritar, yo casi estoy arrepentido, no lo he hecho. Y el casi me costó estar aquí en el infierno. Él dijo, yo voy sí o sí, aunque sea de noche. Este hombre fue por curiosidad donde el Señor Jesucristo. Y la curiosidad, dice el proverbio popular, es la que mata al gato. ¿Verdad? Por curiosidad. Porque a él, Nicodemo digo, le llamó la atención las señales. A través de toda la Biblia nos damos cuenta que Dios trabajó siempre con los hebreos a través de señales. Pero con los gentiles no. Con el creyente no.
El creyente es de la fe. El judío es del creer, de tocar, de ver milagros, de ver cosas. Y eso lo empujó a ir a Cristo. Capítulo 2. San Juan 2. Y observen, por favor, en el versículo 23, 2:23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, una fiesta muy importante para los hebreos, muchos creyeron en su nombre. Observen, muchos creyeron en su nombre, coma. ¿Qué dice posteriormente? Viendo las señales que Cristo hacía, las señales que hacía. Eso le llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Recordemos, ¿quién es Nicodemo? Un fariseo, un maestro de la ley, un principal entre los judíos, un conocedor del Antiguo Testamento de pe a pa, de todo el Antiguo Testamento. Y esa curiosidad le lleva a Cristo a ver el tema de las señales. Interesante. Entrando en la casa, le dice Nicodemo, Rabí. ¿Qué significa la palabra rabí? Maestro. Nicodemo le dice a Jesús, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Esa es mi preocupación. ¿Qué onda? ¿Qué diferencias tienes tú y yo o con todo el resto de la gente? Eso me hizo venir y hablar contigo. Pero ¿sabes lo curioso? Que a mí me llama poderosamente la atención cuando uno estudia la Biblia. Si uno quiere aprender la Biblia, tiene que fijarse en cada palabra. Mire, 2. Vino Jesús de noche y le dijo, ¿qué dice? Rabí, que significa maestro. Coma. ¿Cuál es la palabra que sigue después de la coma? ¿Qué palabra? Sabemos, subrayalo en tu Biblia, sabemos. Ahora, este hombre, repetimos, es un hombre principal entre los judíos, miembro del Sanedrín y también es un profesor de la ley. Gramaticalmente hablando, sabemos que nosotros estamos hablando aquí en el español y aquí se está hablando todo en... No, esta escena no se está hablando en español. En arameo más que seguro. Y si no, en hebreo. Jesús es hebreo, Nicodemo es hebreo. Pero para la traducción es lo mismo. Pero a mí me llama poderosamente la atención la palabra que él usó. ¿Cuál palabra usó? Sabemos. ¿Y qué significa la palabra sabemos? ¿Es una palabra singular o plural? ¿Qué significa entonces la palabra sabemos? Hay muchos. ¿Por qué? Es lo que yo me pregunté. Porque este hombre viene a Jesús y le dice, ¿y está solo Jesús y estoy yo? 2. Sabemos. Y Jesús bien por dicho, ¿y dónde están los demás? ¿Qué es lo correcto que debe haber dicho? ¿Qué palabras debía de haber dicho Nicodemo? Sé. Esa es la segunda gramática española. Sé que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las obras que tú haces, las señales que tú haces, si no está Dios con él. Eso me tiene intrigado. Yo te vengo observando hace rato y he visto muchos milagros, pero se te ve como un hombre común y corriente. Pero algo tienes. ¿Qué es ese algo? Sabemos. Muchos creyentes, fuera de la voluntad de Dios, llegan uno y dicen, he escuchado,
escuché, supe o supimos esto o aquello. Este Nicodemo le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Ahora es cierto, todo eso es cierto. Es una gran verdad. El hombre conoce la ley, el hombre conoce la Biblia. El hombre sabe que no cualquiera puede ser uno que hace señales. Aquel hombre, Nicodemo, digo, sabe y conoce que Dios ya le había dicho a Moisés en uno de sus libros que de Moisés se iba a levantar un profeta. Igual que yo, dice Moisés al pueblo. Fíjense, no cierran ahí en Juan porque es nuestro pasaje, pero vamos por un momento a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. 1 Corintios 1. Y aquí la Biblia es clara. En 1 Corintios, en el capítulo 1, y en el versículo 22, en decirnos lo siguiente. 1 Corintios 1, 22. Porque los judíos piden, observen, señales. Y los griegos o gentiles buscan sabiduría. Ahora, Nicodemo es un judío y sabe que Cristo está haciendo señales. Y fue a la persona indicada, a pesar que fue de noche. Y le dice, yo sé, lo correcto tiene que haberle dicho, yo sé que has venido. Pero le dijo, sabemos. Se está escudando en otros. Y eso me da a mí a entender que Nicodemo habló con otros fariseos de confianza, solo con aquellos de confianza, y comenzaron a hablar de la señal que Jesús hace. Y llegaron a la conclusión, no, este hombre es diferente. ¿No será acaso el Mesías? Veamos qué dice la ley, veamos qué dice la Biblia. Y por allí va el asunto por la cual Nicodemo le dice, sabemos. O sea, no solo yo, sino mis amigos más íntimos, aquellos que yo puedo confiar en ellos y que no me van a acusar, que yo voy a preguntar al indicado. ¿Qué ha venido de Dios como maestro? Porque nunca hemos visto que alguien que no sea enviado de Dios haga las señales que tú haces si no está Dios con él. Y para concluir, Nicodemo, un hombre competente, un hombre cobarde y por último un hombre convertido. Convertido. Cuando el Señor le dio a Nicodemo, vimos el capítulo 2, que el Señor no necesitaba de que nadie le dijera, Señor, ten cuidado con este otro, porque este es así, 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 así. No, el Señor conocía a todos, porque Cristo era Dios hecho carne en la tierra. El Señor no defraudó a Nicodemo cuando le hizo pasar y comenzó a hablar con él. Pues Cristo le habló con mucho interés y dedicación. Y sin duda alguna, Cristo le hizo oír a Nicodemo mucho más de lo que él ansiaba escuchar. Por el contexto y el resto de la Biblia. Es cierto que el Señor no le dio el mensaje que Nicodemo quería oír. Pero sí, el Señor supo qué era lo que Nicodemo
necesitaba. Y ese es el punto. Aunque el Señor Jesucristo le estaba por entregar un mensaje universal a Nicodemo, en esa noche el Señor tomó aquel mensaje universal y lo transformó en un mensaje personal. Lo adaptó a la persona de Nicodemo. El Señor le dice entonces a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe que cuando llegamos a ese punto es como que el Señor dejó a Nicodemo plop? Como dijo alguien por allí, muchas veces en el pasado, exijo una explicación. Porque Nicodemo fue por el tema de ¿qué? Exactamente, de las señales. Muchas veces nosotros cometemos el error, hermanos, de hablarle a la gente de profecía, del Apocalipsis, de lo que va a pasar, del número de la bestia, del anticristo, de las guerras. ¿De qué sirve si la persona sea con tanto conocimiento y sea al infierno? San Juan capítulo 3. Versículo 7. San Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario, ¿qué dice? Nacer de nuevo. ¿Dónde fue el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo fue al centro de la necesidad de aquel hombre. Este hombre conocía la Biblia más que tú y yo, el Antiguo Testamento, porque se lo sabía de memoria. Los primeros 5 libros de la Biblia se los sabía de memoria, desde su niñez. Y cuando digo que sabía de memoria, no es que se sabía Génesis, eso, Levítico, Números, Deuteronomio, sino que sabía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y así, cada versículo de los 50 capítulos de Génesis, de los 40, cada palabra de los 40 del Éxodo, y así sucesivamente hasta llegar a Deuteronomio. Pero el Señor vio en él un vacío que tan solo Cristo podía llenarlo. El hombre tenía mucho conocimiento aquí, pero no había nada aquí. Cristo nos enseña, hermano, que lo que la gente necesita es, con urgencia, y en primer lugar, nacer de nuevo. Antes de saber conocimiento en el cerebro. Le dice, os es necesario nacer de nuevo. Fíjese que en el versículo 3 le dice lo mismo. 3 del Génesis, del Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver, ¿qué cosa? Interesante. ¿Con quién está hablando Jesús? Nicodemo. ¿Y quién es Nicodemo? Es un fariseo, un judío. ¿Sabe que aquí Cristo está hablando con un judío? Y le está hablando Cristo de un reino que no es para los judíos. La Biblia habla de 2 reinos. Y muchos conocidos, muchos pastores, y donde quiera que voy, que mezclan los 2 reinos. En todo el libro de Mateo, y solamente en el libro de Mateo, es mencionado el reino de los cielos.
No aparece esa frase en ningún otro libro que no tan solo en Mateo, porque Mateo fue escrito un libro escrito para los judíos. Pero aunque Cristo está hablando aquí con un fariseo, con un judío, no le dice, no le menciona el reino de los cielos, que tiene que ver con los judíos, sino que le menciona el reino de Dios, que tiene que ver con la iglesia, con aquellos que han creído en Cristo. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo quería saber de señales. Cristo quería verle en el cielo. ¿Se fija que Cristo no le sigue el juego? Nicodemo va por una vía y esa vía le lleva al infierno. Mas Cristo cambia la palanca y corre la vía. Porque el deseo de Cristo era que este hombre, Nicodemo, llegue al cielo. El reino de Dios. Qué interesante. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? La respuesta es muy sencilla y muy básica y bíblica. Porque para ir al reino de Dios se requiere tan solo de la fe. Y Cristo mismo sigue hablando. Mire en San Juan capítulo 3. San Juan 3. Observemos San Juan 3. Versículo 14. Jesús sigue hablando con este hombre. Y le dice en el 14. Cristo le dice a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora bien, ¿por qué Cristo le habla a Nicodemo de Moisés? ¿Qué tiene que ver aquí? Como yo le decía a algunos hermanos el otro día, ¿y qué mono pinto yo aquí? Estamos en Iquitos, Perú, y uno de los jóvenes a quienes yo estimo bastante me invitó porque le iba a pedir la mano a la novia. Invitó al pastor Ramiro y a mí. Bueno, el pastor Ramiro es pasable porque es su pastor. Pero a mí. Y llegamos a la casa y su suegro es un pastor, que yo no conocía, lo conozco en el momento. Y llegamos a la casa, listo, nos presentamos y todo. Y luego llegan los padres del novio, que primitivamente no había ninguno de los dos. Y dije, no, pero ¿cómo, hombre? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo no vas a invitar a tu papá ni a tu mamá? Hasta, bueno, llegaron los padres para cortar el tema. Y ya cuando hablaron toda la cosa, y yo digo ahí públicamente, quizás ustedes se preguntan, ¿qué mono pinto yo aquí? Les digo yo a ellos. Además que anda con una polera con el logo de la iglesia. Yo soy chileno. ¿Qué hace un chileno aquí pidiendo la mano en gente puros peruanos? Y luego le digo, primero, quiero que sepan todos ustedes que a Paulo lo conozco como 4 o 5 años. De que venía a Perú, siempre estamos en contacto. Y le conozco, le digo más encima a los padres y a los suegros y todas las que estaban allí, y le conozco de cuando él era joven, no tenía recién la moto y era delgado. Porque ahora, de ese tiempo lo conozco. Y los padres abrieron los ojos y ya dijeron, ¿verdad le conoce? Hermanos, ¿qué mono pinta Moisés aquí? Pinta un muy buen mono. En primer lugar, Cristo judío. Segundo, Nicodemo judío. Tercero, Moisés es un gran personaje para cualquier judío. La Biblia y la historia reconoce a Moisés como el más grande legislador que el mundo ha conocido. Moisés. Y Jesús le dice a Nicodemo, así como Moisés
levantó la serpiente en el desierto. Y el hombre está escuchando y sabía toda la historia. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué estaba diciendo Cristo a Nicodemo? Mire, como Moisés puso serpiente de bronce en el asta, Cristo un día va a ser crucificado también, colgado en un madero, entre el cielo y la tierra, tal cual la serpiente en el pasado. Y en el pasado, cuando el pueblo hebreo estaba rebelde en el desierto, Dios le dijo a Moisés que levantara esa serpiente. ¿Qué tenía que hacer cada judío cuando era mordido aquí en el talón por la serpiente? Para no morir, tan solo mirar. Ni siquiera tener fe. Todo mordido para no morir. Mirar a aquella serpiente. Y mire el 15. 3:15. Para que todo aquel, continuó Cristo hablando con Nicodemo, para que todo aquel que en Él cree, en Cristo cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué interesante. Fe. En el pasado los hebreos en el desierto, cero fe. No tenían que tener fe, solo mirar. Pero ahora cuando Cristo le está hablando del cuadro que está por venir, Cristo colgado, el hombre tiene que creer en Cristo para poder ser salvo. Para entrar en el reino de Dios se requiere depender tan solo de la fe. Para poder entrar en el reino de Dios se requiere tan solo de la gracia salvadora. Cristo continúa hablando con Nicodemo y fíjese lo que le dice en el 16 a Nicodemo. 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde está la gracia salvadora? En la persona que se llama Jesucristo. Interesante. Tú puedes, muy interesante, tú puedes leer todo el capítulo y llegar hasta el final y tú no sabes si Nicodemo fue o no salvado. Interesante. Yo le dije al principio, Nicodemo, un hombre competente, Nicodemo, un hombre cobarde, y estoy terminando, Nicodemo, un hombre convertido. Quizás si todo el Salvador me hubiese preguntado, y bueno, ¿y dónde está cuando levantó la mano? ¿Dónde está cuando oró? ¿Dónde está que Jesús le dijo, cierra tus ojos y repite conmigo? Padre, yo soy pecador. Y el otro le repite. No lo hay. Tú vas a encontrar en el libro de los Hechos ninguna, ¿qué palabra puedo usar? Ningún método para que alguien sea salvo, porque Dios no trabaja a través de método. Dios no trabaja a través de paso número 1, tiene que hacer eso, paso número 2. No, Señor. Con Dios no es así. Se requiere fe en Cristo a través de la gracia salvadora que Él comparte a cada creyente. Sin duda alguna, que Nicodemo en esa noche aprendió mucho más de lo que él no esperaba, pero que sí produjo un cambio en su vida. Yo estoy completamente seguro que esa noche Nicodemo salió salvado de aquel hogar. ¿Cómo lo sé? Capítulo 7 de San Juan.
San Juan capítulo 7, versículo 50. San Juan 7:50. Les dijo Nicodemo, observen como escribe el libro de Juan. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Entonces ya sabemos de quién estamos hablando. El cual era uno de qué? ¿De quiénes ellos? De los fariseos. Y dice el 51, Nicodemo dijo, hace la pregunta, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Interesante, está hablando de Cristo. El 52 respondieron y dijeron, ¿eres tú Galileo? Porque Cristo les decía que era Galileo, los discípulos eran Galileo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Interesante. San Juan, capítulo 19. San Juan 19, versículo 38. San Juan 19, 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, observen, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Si Nicodemo no se hubiese convertido o creído en Cristo, no habría sido un discípulo de Jesús. No habría defendido a Jesús y menos habría ido para tomar el cuerpo y ayudarle a José de Arimatea a sepultarlo. El cristiano, el verdadero cristiano, se conoce por sus hechos, no por lo que dice. ¿Y qué vemos? Un giro en la vida de este hombre. En el momento más crucial y visible, en pleno día, defendiendo a Cristo y tomando el cuerpo del Señor antes de las 6 de la tarde para llevarlo a la tumba. La Biblia dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nicodemo le había dicho a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y ahora él empieza a actuar no en la oscuridad de la noche, sino a la luz del día. No tan solo defendiendo a Jesús, sino tomando el cuerpo para cumplir con la ley y la cultura y llevarlo y sepultarlo. ¿Qué estás haciendo tú por Cristo? Tú, a la par de Nicodemo, ¿cómo te identificas con Cristo? ¿Cómo se puede ver en tu vida que tú eres un cristiano? ¿Cómo lo puedes demostrar? Que eres un discípulo del Señor. Las palabras son palabras. Lo que vale son los hechos. Cuando hay una vida cambiada. Oremos. Padre bendito y amado,